Hola electrónicos, les traigo este interesante diseño motriz patrocinado por la empresa JLC PCB y es un robot cuadrúpedo con una apariencia de un perro. Es la primera vez que trabajo con un diseño en 3D con una empresa a distancia y este cuadrúpedo me demostró interesantes avances en la mecánica usando este material y quiero compartirles esta experiencia. Soy Androbot y eres bienvenido a experimentar con la electrónica. Bienvenidos electrónicos entonces y les comento que la empresa JLC PCB me ha contactado nuevamente para patrocinarme en un nuevo proyecto. Normalmente te apoyan en proyectos PCB, diseño de placas en buena calidad, pero decidí aventurarme en conocer cómo es su calidad de fabricación en diseño 3D. Y como no sé diseñar piezas en 3D aún, entonces decidí buscar por internet cualquiera que me llamase la atención. Y justamente encontré este diseño. Afortunadamente el autor dejó todos los archivos de las piezas en 3D, así que no dudé en descargarlos y enviárselos a JLC PCB. Claro que tuve que cambiar algunos detalles como el material, color y cantidad. Como es mi primera vez que usaré este material, no quiero que me falten piezas. Como están patrocinándome, el servicio deberá ser un poquito más rápido, como el transporte de FedEx, aunque cobran caro, pero son rápidos en traerlo. En poco tiempo de 2 semanas llegan las piezas bien empaquetados y la verdad estaba muy entusiasmado en tener estas piezas 3D, ya que llegaron en una caja muy grande. Hemos hecho imprimir el doble de cada pieza para que no me falten para armar el diseño mecánico, así que está completo al parecer y así podemos empezar a armarlo. Empezamos por armar lo que sería una extremidad del robot. Usando estas piezas los unimos tal como ves aquí y usas estos bujes para que exista articulación. Luego están estas piezas que también requiere estos bujes formando por completo esta articulación que vendría siendo una pata del robot. Al otro lado podremos conectar a dos servomotores directamente a sus ejes. Usaremos los servomotores SG90 ya que son económicos y tienen una variedad de accesorios. Los posicionaremos en la base del robot e irán dos servomotores por cada extremidad del robot. Especialmente esta encaja con este modelo de eje del servomotor. En ambos lados irán estos ejes y se conectarán a los servomotores formando la primera pata del robot. Este procedimiento lo repetimos 3 veces más para completar la base del robot. Claro que aquí la posición correcta de la base sería en esta posición. Muy recomendable que cada servo debe estar fijo con pernos y tuercas para que no se desplacen cuando toda la base se encuentre en movimiento. Lo mismo sería para los ejes del servomotor, deberán estar fijados con tornillos. Esos tornillos ya vienen con el servo, así que úsalos para fijarlos. Lo siguiente será añadir otro servomotor justo aquí, donde ya tiene sus perforaciones para colocarlo y sujetarlo con sus tornillos. Este servomotor servirá para colocar la cabeza del robot. Justamente esta cabeza debe estar sujetada con uno de sus accesorios como eje del servo. Esto sujeta firme con un tornillo al eje del servomotor y tendremos la articulación lateral de la cabeza. Al final, con las extremidades estiradas se va viendo en este aspecto el robot. Para controlar el robot y todos sus servos usaremos el Arduino Nano y una placa de expansión de pines para el Arduino Nano. Con esto será más cómodo colocar cada servo en los espadines de expansión de la placa. Primero, claro, debemos perforar para colocar pernos ajustando la placa. Y así conectaremos directamente a los puertos con los servos con el Arduino.
Aquí un esquema con más claridad de la conexión que se realiza. Ahora el tema de la alimentación de los servos, cada uno consume mínimo 5 voltios a 200 miliamperios. Sumado todo, necesitamos abastecerlo para que funcione estable. Para esto pienso usar este regulador de voltaje paso a paso, que llega a soportar hasta 3 amperios de carga, y regula voltaje gradual y estable, dejándolo regulado a 5 voltios mínimo, pero con un voltaje de entrada desde los 7 voltios, voltaje que normalmente tienen las pilas ion de litio. Para hacer las pruebas con el mecanismo será suficiente como reacciona, y comenzamos a programar los servos. Sencillamente con el código Arduino usaremos la librería de servos y comenzar a habilitar todos los servos que usaremos en el robot, cada uno con su propio nombre para diferenciar cada articulación de los servos. Con los attach los habilitas y directamente en Setup vamos a posicionar los servos. Yo decidí usar la posición inicial de 90 grados, así todos los servos compartirán casi el mismo dato de posición inicial. Y francamente pensé que funcionaría a la primera, pero me entero que tengo que posicionar los servos con las piezas en la posición inicial de 90 grados. Así que nuevamente volverlo a desarmar y ajustarlo a su posición correcta, para que el robot pueda posicionarse bien al inicio. Ya con esto ubicado las posiciones del servo y con los mecanismos bien colocados, ya podemos ir realizando pruebas esenciales en cada articulación, lo cual es divertido verlo funcionar. Por ejemplo, esta de levantarse y volverse a echar me pareció muy atractivo de verlo. Aunque se ve como está temblando las articulaciones, esto es debido a que la alimentación hay interferencia y ruido, y no es tan estable que digamos para alimentar los servos. Sucede lo mismo cuando hago un movimiento de paso a paso al servo en la cabeza. Comienza a girar de izquierda a derecha, pero temblando mucho, lo cual me avisa que no tiene un buen soporte mecánico estable en el cuello del robot. Aún así se ve fascinante cómo el robot comienza a cobrar vida con simples gestos mecánicos y totalmente programados, casi como si fuera una mascota real pero en versión mecatrónica. Debo decirles que este es mi primer diseño de robot utilizando la impresión 3D. Y si debo calificar este diseño, que por cierto no es mío, sino más bien le pertenece a otro usuario que lo compartió, más bien gracias por compartir tus ideas. Es un diseño muy creativo y original, pero no del todo eficiente, ya que tuve que pelear mucho con las piezas, no encajaban bien con los accesorios de los servos, tuve que rasparlos o hacerlos más grandes las perforaciones, más problemas tuve con las patas del robot, cada rato se me desarmaban, como que estos bujes no ayudaban mucho, al final los terminaba fijando con pegamento. Pero aún así yo les doy como unas 4 estrellas a este diseño, ya que realmente es muy ingenioso. Me ha encantado mucho el diseño del robot, como un perrito. Porque también tiene la opción de colocar en sus ojos unos sensores ultrasónicos o hasta colocar también un Bluetooth para poder comandarlo con un celular. Es un tema que podríamos avanzarlo si es que este video tiene mucho apoyo. Trabajar con la empresa JLC PCB sí es una buena experiencia y estoy satisfecho por la colaboración a este proyecto, que no será la primera vez, y la impresión 3D me ha gustado bastante, así que pueden visitar su página oficial jlcpcb.com y hacer sus pedidos en impresión en 3D. Soy Androbot y pronto volvemos con más videos con la electrónica. No olviden suscribirse y dejar su like y apoyar al contenido de mi canal de YouTube. Así que hasta pronto.